¿Qué vamos a ver hoy? Lo de siempre. Primero empecemos por las dudas. Si alguno tiene alguna duda de lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, todo lo que vimos hasta ahora, pueden consultar. Dudas de TP0, bueno, TP0 ya está, TP1, complejidad, punteros, uso de memoria, eh, algo de TDA que hayan visto el otro día con Nico. Simplemente nada, me dicen, no, mira, la verdad que estoy como quiero. ¿Por qué no? Ah, eso es una muy buena pregunta, Brenda. Es una muy buena pregunta. Qué buena pregunta. La versión corta no es una función reentrante, ese es el problema. ¿Hiciste todo con eso? Bueno, pero es muy sencillo solucionarlo. Si querés podemos ver cómo solucionarlo. Creo que me noto este retoque. Podría ser interesante verlo. La versión corta es esa, no es reentrante, usa variables globales esa función. Entonces, no les va a ocasionar ningún problema en este TP. Pero recuerdo un cuatrimestre que les di un TP que a propósito les iba a complicar la vida usar ese TRTOC. De malvado nada más. Pero sí, vamos, si querés, lo primero que hacemos en la clase vamos a ver por qué este TRTOC no. Hola, una consulta TP1. Ya que no podemos modificar los .h, si quiero agregar funciones en Pokédex.c, podés agregar funciones tuyas. Que no están definidas en su respectivo .h, para usarlas en el main no podés, básicamente. ¿Puedo hacerlo o no? No puedes, ahí está. Lucas, léeme la oración completa. No, no podés. Tendría que declarar esas funciones en tp1.c para poder utilizarlas, ya que si no están definidas en el .h, no las reconoce. ¿Cómo es el tema? El tema es que, ¿por qué tenemos archivos .c y .h? El archivo .h, esto creo que lo expliqué en Discord, tendría que haberlo explicado quizás más en general. En C tenemos dos cosas distintas, tenemos las definiciones y las declaraciones. ¿Sí? Una declaración es decir, esto existe. Lo que está en el punto H generalmente es una declaración. Entonces, podemos ver, déjenme ver, el TP0, TP1, no, TP0, enunciado. Acá. A ver, miremos esto. Ahí. Si yo entro, por ejemplo, a Pokédex.h, ¿qué es lo que veo acá? Todo esto que están acá son declaraciones, ¿no? Esto es una declaración. Esta declaración me dice, existe un struct Pokédex. ¿Me dice que tiene adentro? No. En cambio, este struct no solamente es una declaración, sino también es una definición. Me dice, existe el struct Pokémon y está compuesto por estas cosas. ¿Sí? Después me dice, mira, declaro que existe esta función que retorna este tipo, existe esta función que recibe estos parámetros y devuelve esto, ¿sí? Todas estas son declaraciones. Declaro cosas, digo que estas cosas existen. ¿Por qué digo que estas cosas existen? Por cómo funciona el modelo de compilación de C. No nos detuvimos mucho en eso, pero para que no se queden con la duda, puedo mostrarles el gráfico nuevamente. ¿Dónde está? Teoría, compilación. Acá está. Compilación. Acá. La parte de cómo compila el lenguaje C. ¿Se acuerdan? Teníamos un archivo .c, teníamos el compilador. Ese compilador, creo que no nos detuvimos mucho en esto. Nosotros saltamos directamente. Cuando tengo el archivo original, lo paso por el compilador y sale un archivo binario. En realidad es un poco más complejo que eso, ¿sí? Son varias etapas. Y lo que se hace realmente es que a partir del archivo .c se, se- se hacen varios procesamientos. Podemos pasar bueno, miremos este. Lo que se hace primero es se compila ese código y se genera un archivo objeto. El archivo objeto es un archivo que adentro tiene información de lo que compiló el compilador. Dice, bueno, están estas declaraciones y existen estas cosas y ya está. ¿Sí? Es la representación compilada, pero de este archivo.
¿sí? De este archivo. De lo que le pasamos al compilador en realidad. Si le paso dos archivos, me va a agrupar los dos archivos en un único código objeto. Generalmente se suele hacer un archivo objeto por cada archivo .c. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Lo paso por el compilador y me genera un archivo objeto con el código compilado de ese archivo. Pero todavía ese archivo objeto no es un binario ejecutable, no lo puedo correr. Entonces lo que se hace después de generar ese archivo objeto es se pasa por un proceso conocido como enlazador o linker, que ese sí genera el ejecutable final. Cuando nosotros compilamos por línea de comando, el compilador y el enlazador corren al mismo tiempo. Podemos correrlo en etapas separadas. Si le decimos primero compilámelo y después enlazarlo, podemos separarlo, ¿sí? Pero en general corremos todo junto. ¿Qué significa esto? Cuando vayamos un poquito más adelante, vamos a ver que en realidad, ahí está, lo que vamos a tener es, tenemos varios archivos .c, ¿sí? Y si compilamos cada archivo .c por separado, vamos a tener un archivo objeto de cada uno y el enlazador va a enlazarlos todos juntos y generar un binario final, ¿sí? No es muy complicado, digamos. Tengo un archivo .c, genero un código objeto que sería el compilado de ese archivo. Tenés varios archivitos compilados, pero para generar un ejecutable necesitas combinar todas esas compilaciones, las juntás, ¿sí? Las enlazás todas y decís, este paquete completo tiene todo el código compilado, sé cómo se relaciona una función con la otra, quién llama a quién o lo que sea, ¿sí? Y genera un archivo compilado. El archivo objeto es el .o. También se incluyen bibliotecas externas, por ejemplo, si usan alguna biblioteca externa, libjpg, lo que sea, ¿sí? Que el código está afuera. Y ahí viene el problema. El problema viene por el lado el problema. El tema viene por el lado del enlazador, ¿sí? Bueno, el procesamiento es un poco más, tiene más etapas, ¿sí? Como les dije, el archivo C y los .h en realidad primero pasa por un preprocesamiento, después se pasa por un compilador que se genera un assembly, después se pasa por el ensamblador y después el enlazador. Pero con esto me alcanza, ¿sí? Porque lo que significa esto es que si yo tengo un archivo compilado en un código objeto, no tengo más representación textual de lo que representa eso, ¿no? Yo ya me deshago del .c, ya lo compilé, tengo mi código compilado. Ahora, si vengo yo y, por ejemplo, supongamos que esto que está acá, este archivo es pokédex.c, ¿sí? Listo. Este es mi archivo pokédex.c, lo compilo y tengo el código objeto de mi Pokédex, ¿sí? Y después viene alguien y dice, ¿sabes qué? Yo para mi TP1.c, quiero usar cosas del Pokédex, ¿sí? Quiero usar esto. Ahora, este fulano de acá no tiene forma de interactuar con esto porque no sabe lo que hay acá. ¿Y cómo le podemos decir, che, ¿sabés que este archivo objeto o sabés que en algún lugar están estas cosas? La forma de comunicarle esto es mediante Pokédex.h, ¿sí? El punto .h es un archivo con declaraciones. Entonces le damos las declaraciones a este tipo de acá. Acá, ¿sí? Entonces este sabe, existen estas cosas. No sé qué forma tienen, no sé el código específico que tiene, pero yo sé que estas cosas existen. Entonces, cuando esto se compile, va a generar el tp1.o, el archivito objeto, y el archivito objeto va a hacer referencia a las cosas que están acá. Y en definitiva, el enlazador va a decir, che, ¿sabes que tp1.o está necesitando usar Pokédex crear, por ejemplo? Si lo necesita usar. Bueno, a ver, me fijo, ¿el enlazador sabe quién es eso? Ah, sí, sabe porque viene de acá. El enlazador conoce todo. Entonces, el enlazador dice, ¿sabes qué? Esto lo puedo compilar porque si bien TP1 necesitaba esta función que no conoce, no sabe dónde está, yo sí la conozco, entonces te puedo generar un archivo binario final resolviendo todas esas incógnitas que me quedaron sueltas. Eso básicamente el archivo .o se ve así, ¿no? Es, yo por ejemplo acá, ¿no? Tengo esto. Compilo este archivo .c, fíjense que no es nada complicado, es simplemente incluir stdio, declarar una variable global, definir una variable externa. Extern significa que no está definido en otro lugar, ¿sí? Defino un main y uso putchar para imprimir algo por pantalla, ¿sí? Cuando yo compilo esto, el código objeto es como que el archivo tiene una tablita con los símbolos y las cosas que necesita para funcionar. Dice, mira, yo tengo una función main que, bueno, tengo un objeto tipo main, que es un objeto llamado main que es de tipo función, Lucas.
dice, va en la sección texto porque es código, ¿sí? Y tiene el código compilado. Tengo una variable global que es de tipo objeto, si es una cosa que está en memoria, de tipo int. Va en la sección de data porque son datos, ¿sí? Y después tengo otros dos símbolos. Tengo putchar, que no sé de qué tipo es, no está definido, no sé dónde está. Variable externa tampoco sé dónde está, ¿sí? Entonces, este código objeto de acá es lo que representa mi archivo compilado, pero por sí mismo no puede ejecutar. ¿Por qué? Porque hay referencias que no las tiene, ¿sí? Hay cosas que sabe que están en algún lado. Dice, mira, yo estoy usando putchar, estoy usando esto. No sé dónde están, ¿sí? Después, si yo compilo, tengo otro archivo .c que es una estupidez. Si tiene la variable externa, la que faltaba acá, la tengo acá, ¿sí? Y el código objeto de este .c, que es simplemente esa variable externa. Lo que hace el enlazador es intentar resolver todas estas cosas, combinar estas cosas y decir, ah, mira, acá tengo una variable externa, acá le falta, ¿sabes qué? Esta que está acá es esta que está acá. Listo. Entonces yo ya puedo resolver esa incógnita y en el archivo final ejecutable dice, ah, variable externa, ya sé quién es, ya sé dónde está. Lo mismo puchar, no sé dónde está, pero cuando yo compilo, linkea con la biblioteca estándar y la biblioteca estándar tiene esta función definida, entonces ya sabe que la tiene que ir a buscar a glibc, la biblioteca estándar, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Cuando vos decís acá, vos acá estás diciendo, yo sé que existe la función Pokédex a crear Pokémon, si vos vas a TP1, tp1.c y decís include Pokédex.h, ¿qué significa esto? Significa que tp1.c sabe que existen esas funciones, ¿sí? Sabe que existe todo esto. No tiene idea de nada más. Entonces, si vos definís una función dentro de Pokédex.c, este no la va a conocer. ¿Por qué no la va a conocer? Bueno, porque no la tiene en ningún lado en la declaración. Entonces, si vos acá ponés, por ejemplo, yo sé que existe una función que se llama, no sé, Pokédex Sarasa. Este no tiene error, me dice, no sé dónde está, no está definido. No va a poder invocarla. Directamente no va a poder generar el código objeto porque no sé qué es esto. En cambio, si vos invocás Pokédex crear, ¿sí? Pokédex crear, si bien no sabe qué hace, no le importa. Porque, ¿qué pasa? Vos pones Pokédex crear y acá no se queja. ¿Por qué? Porque sabe que existe, sabe qué hace, no. Entonces lo que va a generar es un código objeto que te dice, necesito Pokédex crear. Sé que tiene que estar en algún lado, pero no me importa. Entonces el enlazador va a ver cómo lo resuelve, ¿sí? Lo mismo pasa con las estructuras. Las estructuras, vos acá tenés la estructura Pokémon, podés acceder a lo que hay dentro de la estructura Pokémon. ¿Por qué? Porque tenés declaración y definición. Sabés que la estructura tiene estos campos adentro. En cambio, Pokédex no. Entonces, Pokédex, ¿sí? Esto debería ser un puntero, creo. Entonces, Pokédex, vos sabés que existe una estructura Pokédex. Entonces, ¿qué tiene adentro la estructura Pokédex? No lo sé. Seguramente tiene algo adentro. No tengo idea porque no me definieron qué hay. Entonces vos no vas a poder hacer p.cantidad, por ejemplo, porque te dice, mira, yo tengo una definición incompleta de la estructura, no puedo acceder a los campos, no sé qué hay ahí, ¿sí? Yo solamente sé que existe la estructura y por eso es que no pueden hacer eso. Claro, entiendo, pero como la definición de la Pokédex está en el punto C, si quiero acceder a los Pokémones de adentro para mostrarlos por pantalla, no puedo hacerlo del main. No, de nuevo, no podés porque main no conoce la definición. Me refiero, perdón, un segundo me desmuteo. Sí. Si yo no puedo acceder a la definición de la estructura y tampoco puedo agregar una función que accede a esa estructura y me muestra los datos, digamos. No tengo forma de mostrar estos datos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si hago una función en el TP1 necesito la estructura Pero para acá obtener tenés la función que itera toda la Pokédex. Ah, esa la tengo. ¿Puedo mostrar por pantalla dentro de esa función? No. ¿Qué hace esta función? Esta función es un iterador. ¿Qué era un iterador? Lo que Claro, hicimos. claro. Entonces, esta función vos le decís, le pasás la Pokédex, le pasás una función. La función imprime por pantalla esta función. No, esta función no, esta función. Esta función lo que va a hacer simplemente es a cada Pokémon le invoca la función que vos le pasás. Si tu función imprime por pantalla, listo. Esto va a imprimir todos los Pokémon por pantalla. Nada más. Ah, ok. Listo. Gracias. De nada. ¿Tenemos permitido crear bibliotecas adicionales para el TP1? Si querés. Si tienen sentido. Si desde Pokédex.c haces las cosas, ¿qué? ¿El predicado cuál es?
Me perdí antes. No sé. Bueno, no importa. Dice Maximiliano. Bueno, tengo una duda con la función Pokédex iterar Pokémon. No entiendo muy bien cómo se supone que debe ejecutarse. Es como hicimos el iterador la clase anterior y la anterior. Es lo mismo. Si ven, tienen la misma forma. ¿Debería ejecutarse solo cuando las Pokédex está ordenada? No, ¿por qué? ¿Dónde dice eso? Acá dice, la función se debe invocar a los Pokémon ordenados por nombre de manera creciente. O sea, si vos tenés tres Pokémon, tenés Pikachu, Charizard y Mewtwo. ¿En qué orden los tenés guardados en la Pokédex? No sé, no me importa, pero esta función tiene que invocarse primero en Charizard, después en Mewtwo y después en Pikachu. ¿Por qué? Porque necesito que se invoque en orden alfabético porque es lo que pide acá. O sea, no importa cómo esté ordenada la Pokédex. Vos tenés que asegurarte de que se cumpla esto. Es lo que hablábamos el otro día, ¿sí? Esto es parte de la especificación de lo que se pide. Entonces yo quiero que mi función se comporte de esta forma. Juan tenía la mano levantada. ¿Qué tal? Una consulta de Ujú. las pruebas. Em, ¿Le tenemos que hacer las pruebas a los dos? O sea, tenemos que hacer las pruebas del Pokédex.c, del CSV.c Correcto. y del TP1.c también, del TP1.c también. TP1.c no les pedí pruebas porque tampoco nosotros vamos a agregar pruebas. Generalmente pedimos pruebas de los .h. Como no tienen .h del TP1, entonces... no. Genial. Si alguno dice, mira, tengo estas funciones que es súper específica y me gustaría probarla y quieren crearse un TP1.h, puede hacerlo. Pero no se pide para este TP. Ok, y una consulta del informe. Decime. La parte donde tenemos que explicar cómo están definidas las variables o el flujo del programa o la complejidad de cada función, Ujú. ¿eso es también en el TP1 o solo en los 2.c? No, justamente las funciones que tenés que completar son estas, la Pokédex.h y CSV.h. Ah, genial. Estas son las que se te Buenísimo. piden. Muchas gracias. De nada. Tengo una duda en la función leer líneas CSV. ¿Recibe la misma cantidad de columnas que de funciones? Sí. O sea, la cantidad de funciones que esperás depende. Si vos le decís leeme tres columnas, tenés que decirle cómo leer cada una de las tres columnas. Entonces necesitas tres funciones. Se puede hacer. ¿Qué cosa? Se me perdió. Mm, Pará. ¿Dónde? Ah, eso se puede hacer directamente ordenando la Pokédex. Lo dejo a tu criterio. Probar que se cumpla la post sería, ¿no? ¿Cuál post? No entendí la pregunta, pregúntenme de nuevo. En teoría, o la misma cantidad de punteros a funciones por lo menos. Sí, podrían ser más, supongo. Si vos le decís tengo tres columnas y le pasás 10 punteros a función, supongo que no se va a dar cuenta. Pero ¿para qué? Al hacer pruebas, no tiene sentido chequear casos forzados. ¿Qué significa casos forzados? Ejemplo, un struct en memoria dinámica con un puntero dentro, que al inicializarlo chequeo que el puntero no sea nulo. ¿Cómo podés chequear eso? Que el puntero no sea nulo. No sé exactamente qué caso querés probar. Entonces ingreso una función con el struct en memoria, pero el puntero null. No sé si entiendo lo que me querés decir, pero si no es posible que tu estructura quede en ese estado, no lo hagas, ¿sí? Es como que diga, mira, por ejemplo, digo, yo sé que los Pokémon vienen con nombre tipo bla bla bla. Y yo sé que cuando busco un Pokémon, me tiene que volver un Pokémon válido y el Pokémon tiene que tener nombre. Si me devuelve uno con nombre nulo, bueno, me parece que está funcionando mal tu biblioteca en algún lugar. Sí, eso no haría falta probarlo. No. No. Si te referís a eso, no. O como por ejemplo vos decís acá en csv.h. Y vos sabés que abrir archivo CSV te va a volver una estructura CSV. Si la estructura CSV ya fue inicializada acá,
y por ejemplo adentro tiene un campo que dice, no sé, tiene un buffer para guardarse líneas en caso de que no pueda terminar, no sé, lo que sea, y vos forzadamente desde afuera ponés la estructura con memset en cero y después, llamo a esta función y falla. Y sí, va a fallar, obvio que va a fallar, porque estás toqueteando la estructura. Eso no es... no. ¿Se puede usar qsort? No. Con las pruebas no se puede probar la liberación de memoria, ¿no? No. Free no falla nunca. He dicho. Excepto cuando le pasan un puntero inválido, pero bueno, ahí ya es cosa de usted. Bueno, ¿alguna más? Me queda solamente la de STRtalk. Para meter los Pokémon dentro de la Pokédex, uso tipo una struct Pokémon, lista de Pokémon. Eso se lo dejo a su criterio. Si ustedes. De hecho, es una de las cosas que tienen que responder en el informe. ¿Por qué? Porque si abre el coso este, ahí está. Práctica. No sé qué estábamos haciendo la otra vez. ¿Pero por qué? Porque siempre hay más de una solución, ¿no? Ustedes lo que pueden tener, por ejemplo, tenemos, ponele. Yo sé que este es mi stack. Yo sé que acá tengo el heap. Y sé que tengo, por ejemplo, mi Pokédex, que seguramente van a tener acá un puntero, porque esto se crea en una función. Y este puntero apunta a una estructura que puede tener varias cosas. Pero póngale que tiene una cantidad y tiene un puntero a los Pokémon. Y esto puede ser mayormente de dos formas. Bueno, en realidad puede ser más de dos formas, pero puede ser un ejemplo. Puede ser que esto apunte a un vector de punteros. Y cada uno de estos punteros es un Pokémon que tiene un nombre, aunque creo que el nombre es un puntero también, así que seguramente esto va a apuntar acá, tiene un nombre que sea Pikachu, por ejemplo, y acá tiene los atributos y este apunta a otro Pokémon que también tiene un puntero al nombre. Eh, Charizard, lo que sea, ¿sí? Tiene más atributos, etcétera. Pero también es posible que alguno haya planteado diferente. Dice, no, mira, yo tengo mi puntero a Pokédex. Mi puntero a Pokédex apunta a la estructura Pokédex. Esto en realidad tiene un solo campo que es un puntero, ¿sí? Y este puntero apunta parecido a esto, ¿sí? De nuevo, tenemos dos Pokémon y el último apunta a Null. Entonces yo sé que cuando encuentro el puntero a Null se terminaron los Pokémon y esto es lo mismo, ¿no? Entonces acá tengo un Pokémon con el nombre y lo que sea, ¿sí? Y por ahí viene otro y dice, no, ¿sabes qué? No quiero ni esta ni la otra, lo que voy a hacer yo es un poco distinto y voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un puntero que apunta a la Pokédex. Y el Pokédex tiene un puntero adentro y una cantidad, igual que el primero, pero sin embargo, este va a apuntar a un vector de estructuras. Entonces, cada una de estas que está acá no es un puntero, sino que es una estructura donde adentro está el puntero y están los atributos del Pokémon. ¿Alguna de las tres formas es más válida que la otra? No, yo qué sé. Depende de lo que quieran lograr, ¿sí? Siempre van a tener más de una alternativa. Por eso tienen que explicar en el informe cuál eligieron y por qué. ¿Sí? No hay una sola solución. No hay una única solución. Puede haber más de una solución. Puede haber más de estas tres. Puede haber otra cosa. No, ¿sabes qué? Yo lo voy a almacenar de esta forma. Bueno, está bien. Explícame por qué y cómo lo hiciste. Por eso tienen que hacer los dibujos también. ¿Qué estás armando en memoria? Bueno, no sé. ¿Qué me perdí? A ver. Para meter Pokémon. La clase pasada habías dicho algo sobre que Malloc tampoco fallaba o algo así. Eso es otro tema. Es otro tema en Linux, en cualquier Linux moderno que ustedes corran en el escritorio. Malloc nunca falla, ¿sí? A menos que ustedes activen una opción que deshabilita el Memory Overcommitment. Si ustedes le piden, yo sé que no tengo más memoria libre, pero le pido 20 GB de RAM, por ahí te da el bloque, no hay problema. ¿Cuándo va a fallar? Va a fallar cuando intentes escribir en el bloque, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace una reserva. Cuando vos le pedís memoria, no reserva en el momento esa cantidad de memoria, sino que dice, bueno, me pidieron esta memoria, toma, pasar un puntero. Cuando recién accedes a memoria, dice,
acceder a esta memoria. ¿Tengo memoria acá? No, no tengo. Bueno, anda a fijarte si tienes memoria y la reserva en el momento. Eso por cómo funcionan los sistemas operativos modernos con mapeo de memoria dinámica y cosas. Eso lo van a ver seguramente o en sistemas operativos o en estructura del computador cuando vean TLBs y esas cosas de mapeo de memoria. Pero no es algo que nos consideran en este momento. ¿Sí? Pero de nuevo, eso no significa que no pueda pasar. Digamos, si estamos corriendo en una máquina de Linux moderno, no va a pasar. Si están corriendo este proyecto, no, sabes que lo estoy corriendo, tengo una PlayStation 2 ahí, y lo compilé el código y lo corrí ahí. ¿Sabes que me está fallando? Sí, bueno, ahí puede ser que te falle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todas las plataformas son iguales. Entonces nosotros lo que intentamos es que programen de una forma que se adecue al estándar C99 que dice que tenés que verificar cada malloc porque puede fallar. ¿Sí? No estamos programando para un sistema operativo específico, sino que estamos intentando por lo menos programar según lo que nos pide el estándar. Si nos adecuamos al estándar, sabemos que cualquier plataforma que implemente el estándar, nuestro programa se va a comportar de la misma forma. En cambio, si suponemos que nunca va a fallar, bueno, no. ¿Se sabe cuándo nos entregan las correcciones del TP0? No. Creo que algunos ya entregaron. De hecho, otros correctores estaban quejando, che, los alumnos no nos dijeron cuál es el usuario de GitHub, entonces no nos podemos invitar al repositorio. Así que hubo varios temas ahí. Sí. Las pruebas me dieron bien, pero al usar la csv.c me tira errores. Eso es muy posible, sí. Eso creo que les dije. Em, Creo que les comenté el otro día. ¿Está bueno reutilizar el TP0 para implementar el TP1? Sí. ¿Es conveniente? A veces, no siempre. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollaron el TP0 y mientras desarrollaron el TP0 yo tengo por lo menos la idea de que fueron aprendiendo cosas y a medida que pasan las clases van aprendiendo otras cosas. Y yo estoy seguro, por lo menos es lo que creo yo, que si hoy en día se sientan y vuelven a escribir la lógica del TP0 les va a salir mucho mejor. Y quizás funciona mejor y tiene menos bugs. Incluso la lógica del TP0 no es necesaria para el TP1, porque lo que se pide hacer en el TP1 es algo más limitado. Entonces, si pueden aprovecharlo mejor, pero si no pueden aprovecharlo, pongan el informe. Mira, decidí no hacerlo porque, no sé, me pintó que lo pude escribir mejor o no sé, lo que sea. Eh, pero bueno, sí, puede pasar. Puede pasar que tire errores. De hecho, nos ha pasado muchas veces. En el TP final de la materia lo que les pedimos es que usen los TDAs que implementaron, cuando implementaron lista, pila, cola, el diccionario, lo que sea, que lo utilicen para implementar el TP final. Y quizás esos TPs, que tienen muchísimas pruebas, ¿sí? Y nosotros nos fijamos y les tiramos pruebas por todos lados, dicen, bueno, me costó un montón, pero pude entregar listas sin errores, pasó las 500 pruebas que puso Abril, perfecto. Y después van al TP0 y lo usan, che, saltó un bug en la lista que nadie lo había visto. Puede pasar, a veces pasa. ¿Ya estuvieron corrigiendo? Sí, sí, yo sé que estuvieron corrigiendo. ¿Sugerís, profe, reutilizar el TP0? Creo que, no sé si preguntaste después de que respondí, pero yo lo que acabo de responder. Me falta hablar sobre hace falta hablar sobre esas estructuras y funciones incluidas en el TP0 en el informe. Sí, obvio, seguramente, porque si tenés que explicar cómo funciona y cómo armaste esto, seguramente en algún lugar tuviste que hacer el split y tuviste que explicar cómo funciona el split. Así que imagino que sí. Ah, bueno, van 30 minutos de clase y todavía no pude arrancar. Pero no voy a arrancar todavía hasta que no respondamos la duda del STR Talk. ¿Cuál es el problema con STR Talk? Primero, de hecho, creo que la forma más fácil de ver cuál es el problema con STR Talk es implementar STR Talk. Creo que nunca lo hicimos así, pero hagámoslo así. Bueno, clase de TDA, pero no importa. Hagamos mi STR Talk.c. ¿Cómo funciona STR Talk? ¿O qué hace STR Talk? ¿Quién sabe? ¿Quién la usó alguna vez como para decir, hace esto? Le pasas un string y un separador y muta el string y cambia los separadores por caracteres nulos. O sea, vos me decís, le paso un string y le paso un char separador. ¿Y qué devuelve? Op, No sé qué devuelve. Pero había leído el manual y... Nada, me acordé que hacía eso. Pero no bien. sé qué devuelve. Sí, de hecho es una buena idea. ¿Qué es esto que tengo abierto acá?
Esto lo cerramos. Esto... Bueno, sí, no importa. Pero el tema es que si yo me fijo el manual de strtalk, lo que me va a decir es lo que acaba de decir el compañero, que ¿qué hace? Recibe un string y recibe un delimitador. ¿Qué va a hacer? Va a romper el string en una secuencia de 0 o más tokens. ¿Sí? En la primera llamada, strtalk, el string se debe especificar en str. Y después en cada una de las siguientes llamadas se debe pasar null. Como sea. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos implementar strtalk? En base a la definición. ¿Hay un ejemplo acá? Bueno, acá está el ejemplo de strtalk. Por ejemplo, se le pasa... Espera que a este main se le pasen dos parámetros, ¿no? Por lo menos. No, tres delimitadores. Tres parámetros. Un string, un delimitador y un subdelimitador. Claro, lo que pasa es que este es un ejemplo de strtalk R. Este es justamente, yo cuando veo subdelimitador digo, no, esto no va a funcionar con strtalk. Justamente ese es el problema de strtalk. Eh, Bueno, ese ejemplo no me sirve, pero la definición sigue sirviendo, ¿sí? Entonces, empecemos del principio. De nuevo, dice, rompe el string en una secuencia de 0 o más tokens no vacíos. ¿Qué significa eso? Significa básicamente lo que queríamos para este... Supongo que por eso lo usaron. ¿Quién era que lo había usado? ¿Quién me preguntó esto? Había sido... Sofía había sido, no me acuerdo. ¿Vos fuiste, Brenda? Bueno, ¿por qué lo usaste para el TP0? ¿Se me escucha? Perfecto. Para dividir la línea de leída en columnas. Ok. ¿Pero por qué? Porque te resultó muy fácil usarlo. Por ejemplo, si yo tengo... ¿Cómo podemos hacer? Hagamos el ejemplo que estaba en el manual, pero que nos sirva a nosotros, ¿sí? Si digo, voy a pedir un programa que vos le pasás un string, un delimitador, y le pasas este retalk para que vean los que no saben cómo funciona. Si menor que 3, vamos a poner printf, necesitamos el nombre del programa, necesitamos un string y un delimitador. ¿Sí? Esto es lo que queremos. stdio menos 1. Cuando obtenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese string, se lo vamos a pasar a strtalk y mientras ese strtalk nos devuelva algo distinto de null, vamos a imprimirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa? Olvídense de ese strtalk. ¿Esto está en string.h? String.h, perfecto. String.h. ¿Sí? ¿Qué crees vos? Salí. String.h. Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que este es el string, el primer parámetro es el string, el segundo es el delimitador. Entonces voy a decir char delimitador va a ser argv 2, 0. Yo sé que el string va a ser igual a argv 1. Y entonces cuando yo aplique strtalk a string y delimitador, ¿qué me va a devolver esto, Brenda? No es... ¿De qué tipo es? ¿Estaba al revés? No, para. strtalk. Ah, te pide un char pointer para el delimitador. Dame, bueno, listo, dale. Perfecto. Me sirve. Más fácil. O alguien que lo haya usado. ¿Qué hago con esto? ¿Hago algo más?
Lo que quiero hacer es mostrar por pantalla las cosas separadas. Por ejemplo, yo tengo. Vamos a. Workspace, UA, prácticas. PDA. Ahí está. Ahí está. Nadie sabe. Nadie sabe cómo ¿Te continuar. devolvería el primer token o no? Te devuelve un primer token. ¿Qué sería Sí. este token? La primer, el primer string, la primera palabra antes del delimitador. Bien, entonces, lo que me decís es que con esto ya puedo imprimir mi token. ¿No? El primero. El primero. ¿Cómo obtengo el segundo? Que esta es la parte fea de este retalk. Creo que con un while. Bueno, puedo hacer while token. Puedo querer hacer algo así. Distinto de null, pero hay que cambiar algo acá. Sí, string por null. Ahí está. Y acá voy a hacer esto mismo. ¿No? Este programa creo que debería funcionar si yo intento compilar mi strtalk.c y lo corro y digo hola mundo 1, 2, 3 y no sé, chao. Y después le paso punto y coma. Yo, ¿qué le pregunté para? El punto y coma no tendría que estar para, entre para. comillas. argb 0 0. ¿Por qué salió por acá? Entre comillas, ¿qué cosa? El punto y coma, porque era Ah, un por charpoint. bash. Sí, está bien, ahí está. Bueno, agreguémosle un barra n. Porque si no, va a ser lo mismo que nada. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, está bien, esto funcionó como yo esperaba. Pero entonces, Lucas, ¿por qué no lo puedo usar? ¿Qué problema hay? Bueno, ahora yo lo que les propongo es que hagamos esto y cambiémoslo por mi strtalk. ¿Cómo implementamos esta misma funcionalidad? Bueno, cada delimitador es un char pointer. ¿Cómo implementamos esto nosotros? Ahora que ya vieron cómo funciona los que no sabían cómo funcionaba. ¿Con un loop? ¿Pero qué buscas en ese loop? Intentemos la. Podés Sí. Uy, perdón. Decime. O sea, vos podrías ir recorriendo en la palabra, o sea, el string ese, y buscar cuántas palabras tenés por cuánto te aparecen los separadores. No sé si. O sea, yo lo que digo es, si tenés una palabra y tenés hola, punto y coma, cómo, punto y coma estás, Ujú. sabes que tenés tres palabras porque tenés dos separadores. Ok, pero esto tiene que devolver, la primera vez que lo invocas, tiene que devolver tiene que volver hola. Ah, claro. No, no, entonces no dije nada. Bien, entonces, sí. Cambiás la primera aparición del separador por un carácter nulo y devolvés un puntero al string. O sea, devolvés el mismo puntero al string. Correcto. ¿Y cómo hacemos eso? Em, Seguramente al final voy a hacer, como decís vos, devolver el string, pero primero tengo que ah, buscar el separador, ¿no? Sí, sí, decime. metes un for con el strlen de string. ¿Un for? strlen. No, pero no hace falta strlen. Bueno, si querés hacemos, pero. Em, Acá simplifiquemos y supongamos que esto es un solo carácter, ¿sí? Lo que pueden usar si quieren es la función strchr, ¿sí? Que le pasamos el string y le pasamos el separador. ¿Dónde? Y esto me va a decir dónde dentro de este string encuentro el separador, ¿sí? Entonces, donde encuentro esto, pongo donde igual a 0 y ya está, ¿no? Entonces, con esto debería, creo yo, funcionar por lo menos la primera palabra. Y después. Hola.
Por lo menos la primera palabra funciona. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que tenía esto. Miren toda la vuelta para explicar por qué no me gusta esta función. Yo tenía esto, ¿no? Entonces, lo que dijo el compañero es, mira, yo necesito separar por punto y coma, necesito devolver hola. Entonces lo que hacemos es, este carácter lo cambio, lo saco y pongo un 0. ¿Qué hace eso? Hace que en realidad esto se reconozca como un string, porque como acá terminó el string, ya está. ¿Sí? Estamos. Bien, ahora ¿cómo seguimos? Como que tendrías que sacar del string hola y el barra cero. Porque si no, ¿cómo sabes que tenés que empezar a partir de ahora? Tendrías que sacar... ¿Qué hago con esto? Porque si vos te fijás, la primera invocación funciona. Ahora, si vos te fijás, la primera invocación está bien, pero la segunda invocación recibe null como string. O sea, esto va a ser null la segunda invocación. O sea, yo sé que if string es null, yo sé que esta es la segunda invocación. Segunda invocación más, digamos, ¿no? Porque puede ser segunda, tercera, cuarta invocación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si están confundidos, está bien que estén confundidos. ¿Qué? Habría que usar un auxiliar en vez de directamente devolver el string. ¿Un auxiliar dónde y cómo? ¿Qué tipo de qué estás hablando? O sea, le va sumando por carácter un +1 en la dirección. De nuevo, no sabría qué es lo que me están diciendo que haga. No estaría entendiendo cómo quieren solucionar esto. La respuesta es que no se puede solucionar así nomás. Hay que hacer una cosa especial para solucionarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay una única forma, pero sí hay un solo método que nos permite implementar esto. De hecho, yo les di la respuesta al principio, pero se ve que nadie me prestó atención. ¿Está bien? Sí, habías dicho que una variable global, ¿Y ¿no? cómo sería eso? No, no se me ocurre, pero me acuerdo que lo dijiste. Pero... Escucha. ¿Qué sería lo más fácil? Decir, bueno, a ver. Siguiente, null. Entonces lo que vamos a hacer algo como esto. ¿Sí? Yo me fijo dónde. Y me fijo. A ver, strchr me devuelve dónde está el próximo separador. O si llegó al final del string, me devuelve el final del string. Entonces yo puedo preguntar. Si dónde es igual a separador, quiere decir que encontró un separador. Entonces yo ya sé que le voy a poner un 0, voy a devolver el string. Pero yo sé que el siguiente tiene que ser igual a donde +1. ¿Sí? Para que siga buscando. Caso contrario, si encontró el 0, supongo que de otra forma podemos hacer siguiente igual a donde y ya con eso podemos detectar. Bueno, entonces en la primera vuelta, ¿qué hacemos? Buscamos, nos guardamos cuál sería el siguiente, ¿sí? Devolvemos esto, ponemos 0 y salimos. ¿Qué hacemos en la segunda invocación? Bueno, en la segunda invocación lo que podemos ver es lo siguiente. Podemos decir, che, siguiente es igual a 0, es null, digamos, llegamos al final del string. Igual, 0, ¿sí? Si llegamos al final del string, listo, ¿sabes qué? No hagas nada. Seguí volviendo null. No sé cómo se comporta Stertor en ese caso, supongo que hace esto, pero no sé. Y en caso contrario, ¿qué hacemos? Bueno, en caso contrario, vos tenés que arrancar desde el siguiente y hacer lo mismo que antes, ¿no? Tenés que hacer algo así. Esto copy-paste, digamos, no me importa. Pero en vez de string, hacerlo desde siguiente, ¿sí? Y después,
Claro, tendríamos lo mismo. Acá hay mucha tela para cortar. Tendríamos que... ¿Cómo simplificamos? Bueno, podemos hacer así y podemos decir, si vamos a hacer lo mismo, podemos decir que string es igual a siguiente, ¿no? Y ya creo que con eso ya está. Porque después hace lo mismo. Sí, creo que algo así debería funcionar. Pero no, no sería la única forma si esto funciona. Hola, mundo 1, 2, 3. Me faltó una. ¿Dónde le pifié? A ver. Pará. Ah, porque la última no encontró... Capaz porque está esperando un punto y coma al final. Está esperando un punto y coma al final. Entonces lo que debería hacer, ¿qué sería? Este encontró un 0, ¿significa que es el último? No, no significa que es. O sea, significa que después no tengo que continuar, ¿no? Si encontré un 0, no tengo que continuar. O sea que está bien que siguiente sea donde. El problema entonces está acá. Acá. No. ¿Por qué? Pará. ¿No debería funcionar? Empecemos de nuevo. Yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Digo, dibujémoslo, que eso siempre ayuda. Lo que me estoy guardando es un puntero, ¿no? Digo, ¿dónde va el siguiente? Inicialmente el siguiente no es nada porque no me importa. Se invoca esto por primera vez, lo que va a hacer es va a recorrer, va a encontrar esto, lo reemplaza por un 0 y dice, encontré un 0 o un punto y coma. Encontré un punto y coma. Bueno, ¿sabes qué? El siguiente va a ser a partir de acá. Entonces cuando me invocan la segunda vez, pregunta lo mismo, empieza desde acá, empieza a recorrer y se fija, encontré punto y coma, sí, lo reemplazo y este va a apuntar al siguiente. Lo mismo, encontré punto y coma, reemplazo por el 0, apunto al siguiente. ¿No? Y acá lo que va a preguntar es, va a hacer lo mismo, no encuentra el 0. O sea, encuentra el 0, pero no encuentra el punto y coma. ¿Y qué hice de distinto yo? ¿Dónde? Igual a 0. ¿Alguna idea de qué estoy haciendo mal? No tengo ganas de vallarlo, que sería lo más fácil, pero... De hecho, lo que me puede ayudar en este caso, sin devagar mucho, es lo siguiente. Puedo compilar esto con "-g". Puedo correrlo de nuevo con Valgrind. A ver si me da alguna pista Valgrind. Sí. Ah, strtalk es línea 17. Acá. Ah. Ah, este me está devolviendo null. ¿Este devuelve null? Si no encuentra... Return value. Ah, null si no lo encuentra. Ok, está bien. La lógica es distinta. Ok, ok. Entonces esto sería if donde distinto de null. Ahí está. Y si no, ¿qué le ponemos? Bueno, le ponemos siguiente igual a donde. Y esto sería null. Entonces esto sería si siguiente es null. Ahí está. Creo que con eso estamos. Ahí está. Fue un problema de... Yo supuse que funcionaba de tal forma. Pero funcionaba de otra. O quizás no. A ver, ¿falla igual? En la línea 24. 24, 24. ¿Por qué dice? Claro, sí, bueno, no. Obvio. Distinto de null. Sí, sí, sí. Ahí está. Perfecto. A la primera funcionó. Obvio. Entonces, este sería el strtalk, ¿no? La pregunta es, si ustedes en Algoritmos 1 implementan esta función, ¿se las aprueban? ¿Por qué sí, por qué no? No, ¿por qué no?
Este es el- Ya la variable global sola en algoritmos 1 lo deja fuera, ¿no? Mala práctica. El problema con esto es que justamente si yo tengo, por ejemplo, en este caso no hubo problema porque era un string fácil, ¿no? Yo tengo hola, punto y coma, mundo, punto y coma, 1, 2, 3 o lo que sea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo varias cosas acá y después tengo un chau. Y en realidad este campo es un campo que es un string que está separado por otros separadores que no es punto y coma, digamos, no hay problema. Entonces, si quieren parsear esto y cuando llegan acá dicen, no, ¿sabes qué? Voy a frenarme, voy a parsear este substring, lo voy a parsear y después sigo. Esto no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya perdieron el siguiente, porque supone que va a parsear todo de una vez, ¿sí? Ese, de hecho, por eso yo les dije, el ejemplo que me da acá en el manual no va a servir, porque justamente el ejemplo del manual es este ejemplo. Es, quiero parsear algo y mientras, antes de terminar de parsear eso, quiero parsear otra cosa y después quiero volver a seguir parseando lo anterior. No se puede. ¿Por qué? Porque tengo una variable global. En realidad seguramente no está definido de esta forma, sino que está definido con la variable acá adentro y esto static, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? La variable static ahí adentro cumple la misma función que si fuese una variable global. ¿Sí? Como ven, funciona igual. Esto significa, esta variable es global. Bueno, básicamente, no sé si respondí tu duda, Belén, no, Brenda. ¿Brenda fue? Brenda. De por qué no se puede usar, o por qué desaconsejo usar strtalk. No. Va en contra de lo que les enseñamos, básicamente, ¿sí? Por eso después pusieron, si se fijan en el manual de nuevo, strtalk. Se fijan que hay dos funciones, está strtalk y strtalk R. ¿Cuál sería la forma correcta de implementar esto? Bueno, en vez de que esto sea una variable, pasar esto como parámetro, ¿no? Cosa de que siguientes llamadas puedan usar ese dato. Bueno, es justamente lo que hace strtalk R. Reciben el string, el delimitador y un puntero donde se va guardando el siguiente. ¿Sí? Entonces, básicamente van guardando ese puntero y entonces pueden tener un contexto y otro contexto. Pueden parsear un string y mientras tanto empiezan a parsear otro y tienen un substring parseado. ¿Sí? Es básicamente. Listo, cerramos tema de este retalk y empezamos la clase. ¿Sí? Bien. Perfecto. Necesito un fin de semana. Bueno. ¿De qué vamos a... o de qué íbamos a hablar hoy? La clase pasada vieron con Nicolás el concepto de TDA. ¿Quién me sabe decir qué es TDA? ¿Qué les quedó de la clase de Nico? No me digan que nada porque voy y los acuso ya mismo con Nicolás. Un tipo de dato que puedes usar en todos lados. Y, o sea, no quiero decir un tipo de dato abstracto, pero es como que le sacás la complejidad a lo que tenés que hacer y lo puedes usar en todos lados. Nada más que se define por los valores posibles y por las operaciones que puede utilizar. Me gusta un poco más. Sí. Vamos a tener un conjunto de datos y un conjunto de operaciones que operan sobre esos datos. Está perfecto. ¿Qué ejemplos de TDA vieron? Una Pokédex y Pokémones. La Este, Pokédex que había contado que generó problemas en un TP. No. Lo que generó problemas fue otra cosa. Fue un menú. No sé qué les contó, pero la sube. Bueno, me sirve también. Pueden buscar el video del cuatrimestre pasado, pero fue. Me acuerdo que en un momento esa no sé si se quedó grabado porque creo que fue la clase presencial. Que Nico les dijo, pero chicos, nunca usaron un menú. No, se calentó Nico. Sí, no, porque pasó que les pedimos para el TP final implementar un TDA menú. Y muchos estaban, che, no sé cómo implementar un TDA menú, no sé qué es un menú. Y Nico les dijo, che, pero nunca jugaron un juego, no saben lo que es un menú. No me van a decir que nunca usaron un menú. Bueno, no importa. El ejemplo de la sube me sirve, por ejemplo. Un montón de cosas. Abstraes al usuario de la librería de todo lo que está
de todo lo que es. Sí. Yo lo que estaba buscando al principio de la clase, dije, les voy a dar eso, era, porque de nuevo iba a hacer el ejemplo de la SUBE, si ya lo vieron mejor, pero estaba chusmeando enunciados de TP de otras materias que nos podrían haber servido. Pero lo que pasa es que el TP3 se define en función del TP2, creo. Puede servir algo de esto. Puede servir. ¿Tenemos TP2? ¿Por qué pongo TP2? TP2. Ahora en serio, ¿y el TP1 qué era? Era mentira. Bueno, me sirve. Me sirve, me sirve. Cuando ustedes ven este enunciado, de nuevo, no sé de qué cátedra es, pero no importa, me sirve. Cuando ven este enunciado, ¿qué es lo primero que hacen? O lo primero que deberían hacer, sí, no les voy a preguntar lo que deberían hacer, les pregunto lo que hacen. No voy a entrar tampoco en... Mirar el videito, está bien, listo, ya vieron el videito, ya está, olvídense. Llorar, entrar en pánico, sí, eso es lo estándar, digamos, pero después, una vez que pasó todo eso, leer 500 veces el enunciado, ¿para qué? Pensar en la solución, razonarlo, interpretar, ver qué hay que hacer. Bueno, lo que les suele faltar a ustedes es un poco de... no sé si de práctica. Les falta, creo que, sistematizar este proceso. De decir, bueno, ¿cómo encaro un enunciado? ¿Sí? Sobre todo cuando hablamos de temas de programación, estos enunciados son muy fáciles. Los enunciados académicos suelen ser muy tontos. No nos pagan lo suficiente que te diga. No nos vamos a romper la cabeza tampoco. Pero lo que veo que dice, bueno, le hemos enunciado varias veces y más o menos interpreto lo que hay que hacer. Y creo yo que pueden seguir cierta metodología no muy elaborada como para intentar que salgan las cosas un poco mejor. Te da de caja, te da de jugador. Por ahí viene la cosa. Lo que tienen que hacer, o lo que deberían hacer primero, esto lo van a ver seguro. Yo siempre en esta materia les termino diciendo, bueno, eso lo van a ver en otra materia. Ya les dije con estructura del computador, les dije con sistemas operativos, parte de memoria dinámica, parte de memoria virtual, parte, no sé, siempre les digo, lo van a ver en otra materia. Bueno, esto también lo van a ver en otra materia. Lo de testing también les dije, lo van a ver en otra materia. ¿Qué vemos en esta materia? No sé. La verdad que no sé. No sé por qué estamos acá. Pero, ¿cómo encarar esto? ¿Sí? ¿Cómo encarar un proceso de análisis de software? Suena grandioso, pero no es no es tan grandioso. Lo que vamos a hacer, vamos a seguir una serie de lineamientos. ¿Sí? Esto me voy a basar en lo que vimos el cuatrimestre pasado cuando saltó la controversia del menú. ¿Sí? ¿Qué hago con un enunciado? Porque tuve que hacer una clase de qué hago con un enunciado. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando me llegue un enunciado, voy a leerlo. Voy a entenderlo. Voy a identificar el problema. Voy a ver cuáles son los requerimientos. Y voy a reconocer con qué herramientas o de qué manera hay que abordar el requerimiento. ¿Sí? ¿De qué me estás hablando, Lucas? Leer el enunciado, todos saben lo que es leer el enunciado. ¿Sí? ¿Por qué voy a leer el enunciado primero? Porque cuando yo leo el enunciado, me da una primera idea de qué es lo que hay que hacer. ¿Significa que lo entendí? No, no significa que lo entendí. Pero por lo menos al leerlo, cuando después surjan dudas, che, esto me suena que lo vi en algún lado. Está enunciado. Bueno, leamos con más detenimiento esta parte. ¿Sí? Una primera lectura siempre. Siempre. Lo que yo les digo cuando les presento el enunciado, bueno, acá tienen enunciado, léanlo, yo sé que no lo van a leer, pero léanlo. Léanlo, ¿sí? Porque es importante, porque ya sé lo que hay que hacer, Lucas, hay que implementar estas funciones que están en el punto H. Bueno, lean el enunciado igualmente antes de arrancar, ¿sí? Por las dudas, por algo que les haga ruido, cualquier cosa. Léanlo. Entonces lo leemos. En definitiva no vamos a leerlo por completo, pero por arriba leámoslo. Por ahora, dice. Sokoban, todos saben lo que es Sokoban, así que bueno, ya vieron la animación varias veces, ese jueguito de empujar cajas, ¿sí? Me explica las reglas, me explica que es una grilla, el juego se desarrolla en una grilla de
filas y columnas, una celda puede contener una pared, una celda puede estar marcada como objetivo, puede contener una caja. La grilla contiene al menos tantas cajas como objetivos, obviamente. Una celda se considera vacía, contiene jugador, etcétera. ¿Sí? Me está definiendo cuáles son los elementos del juego, me dice cómo va a ser el movimiento del jugador. Se puede mover, cuándo se puede mover, cuándo no se puede mover, ¿sí? Obviamente saben que se puede mover si no hay una pared o si hay una caja, si del otro lado no hay otra caja también, ¿sí? Si hay dos cajas no se puede mover. El juego se considera ganado cuando todas las celdas del objetivo tienen una caja encima. Consigna, no me importa, pruebas, no me importa, ¿sí? No es un gran enunciado, pero es este algoritmo 1 que quieren. Nosotros tampoco hacemos algoritmos enunciados tan grandiosos. Pero básicamente ya está. Ya tengo leído, ya sé de qué se trata. ¿Sí? Más o menos. ¿Tengo todos los detalles? No. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a buscar los detalles. Entenderlo. Listo. Lo leímos, lo entendimos. Me están pidiendo implementar un jueguito de Sokoban. Me explicaron las reglas. Listo. Identificar el problema. El problema es... Quiero implementar esto. ¿Sí? El problema es... Tengo que implementar la lógica. Tengo que implementar estas reglas. Tengo que implementar la lógica del movimiento, tengo que detectar cuándo el juego termina, ¿sí? Hay varios problemas que tengo que resolver y acá ya voy identificando los problemas, ¿sí? Tengo que modelar una grilla, tengo que modelar un jugador con el movimiento, tengo que detectar la condición para ganar el juego, ¿sí? Estos son todos problemas que yo voy a ir anotando y mira, estos son los problemas que voy a tener, ¿sí? Por supuesto que después voy a encontrarme más problemas mientras lo vaya intentando resolver. Este problema, sabes que no lo detecté en ese momento, es completamente normal. Ves los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Bueno, lo que me están específicamente pidiendo que tengo que cumplir. ¿Sí? Más allá está bien, un juego de Sokoban, Lucas, ese requerimiento. No, no, no. El requerimiento es que, de hecho, ¿por qué decía que no era de verdad? Porque había que implementar lo básico nada más. Está bien. El requerimiento es, por ejemplo, que, no sé, que yo pueda crear una grilla de tanto por tanto. Listo. Mi programa, se requiere que mi programa sea capaz de crear eso. Listo. Se requiere de que el jugador pueda moverse por la grilla. Se requiere que la caja pueda desplazarse. Se requiere, ¿sí? ¿Qué es lo que yo requiero de mi programa? Requiero todas esas cosas. Esos son requerimientos funcionales, puede haber requerimientos no funcionales. No nos interesa en este momento. Otra materia se encargará. Como siempre. ¿Qué más? Reconocer con qué herramientas o de qué manera hay que abordar el requerimiento. En este caso, no hay mucho, porque bueno, no nos dicen mucho sobre cómo hacerlo. Simplemente nos dicen que tenemos que implementar esto. Así que vamos a estar muy limitados. Seguramente lo hicieron con una lista de listas o como sea. No hay mucho para decir en este caso. Lo importante acá es entender el dominio del problema. ¿Sí? ¿Qué es el dominio? ¿Escucharon alguna vez hablar de dominio del problema? No. Bueno, el dominio del problema pueden pensarlo como el... ¿Cómo lo definimos? Como conjunto de conceptos que definen el problema. ¿Sí? Conceptos específicos. Conjunto. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los conceptos específicos que me definen el problema? El problema, juego de Sokoban. ¿Cuáles son los conceptos que son específicos a este problema? ¿No irse por las ramas? No. Ver si se puede mover o hay una pared o algo así. No. No. No estás lejos, digamos, está bien, digamos, me sirve como respuesta, pero no es lo que estoy buscando. Cajas me gusta más, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos que me definen el problema? Y mira, yo leyendo el enunciado, ¿qué es lo que me están definiendo? Me están definiendo qué es una grilla. Grilla, en este caso, es un concepto específico de este juego. Mira, tengo una grilla. También, ¿es específico de este juego? ¿Puede haber otros juegos con grillas? Sí, pero me dicen, el juego está basado en una grilla. Yo sé que grilla va a ser un concepto que tengo que entender para saber cómo funciona, ¿sí? Tengo grillas. Como me dijo, tengo cajas. Tengo objetivos. Tengo un jugador.
Si quieren podemos listar varios conceptos. Está bien, pongamos como dijeron antes, movimiento, pared, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿necesito todo esto? ¿Qué es lo específico del problema? De nuevo, volviendo a lo mismo. Grillas, cajas, objetivos. Sí, seguramente esto es específico del problema. Jugador también. Pared, ¿es un concepto específico del problema? Yo más que pared, si estuviese hablando de un objetivo, de un concepto específico del problema, yo diría más que pared, diría obstáculo. Obstáculo, porque puede haber más que paredes como obstáculos. De hecho, podemos plantear que una caja que atrás tiene otra caja es un obstáculo. Si el concepto de obstáculo es un concepto de que podemos asociar a este problema si queremos. Movimiento, ¿es un problema, es específico del dominio del problema? No sé, no sé, me parece que no, pero puede ser, dejémoslo. No me molesta. Está bien, puede ser, dejémoslo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, a ver. Zelda. Bueno, Zelda puede ser. Estaría dentro de lo que es grilla, ¿no? Porque de nuevo la grilla está formada por celdas. Y la celda puede tener contenido, puede ser una caja, puede ser un objetivo, el jugador, un obstáculo. ¿Sí? Hasta incluso podemos empezar a relacionar los conceptos. Como le digo, en la celda podemos poner si quieren la caja, podemos poner un jugador, podemos poner obstáculos. ¿Qué más tenemos? Objetivos, paredes. El juego se desarrolla por pasos. A cada paso el jugador tiene la opción de moverse en cualquiera de las 4 direcciones. Sí. A ver, yo estoy más o menos conforme con eso. Me interesa el tema de pasos porque está bien, es un concepto que quizás no está definido por lo que veo en la solución que plantearon. Pero si quieren, podemos... paso. Seguramente no lo vamos a usar para nada. ¿Qué es un paso en este caso? Bueno, un paso aparentemente es un turno del juego. ¿Sí? Bueno, listo, está bien. Me sirve. Estas cosas me ayudan a definir el problema. Listo. Yo con estos conceptos entiendo cómo funciona el juego. Sí, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entender el dominio? Es entender mejor el problema. Yo ahora ya sé que tengo una grilla y me es más fácil visualizarlo. Tengo una grilla, cada grilla, o la grilla está formada por celdas. La celda puede tener cierto contenido. Yo sé que tengo movimientos. Está definido incluso cuáles son los movimientos. Puedo hacer los 4 puntos cardinales, sí, solamente. Distancia Manhattan, no importa. Tengo una serie de objetivos que de hecho también van en la celda. ¿Sí? Y tengo como pasos de juego, paso barra turnos, ¿sí? En los cuales se va a desarrollar el juego. Listo. Ya entendí un poquito más qué es lo que estoy haciendo. Ahora sí viene la parte donde agarramos estas cosas y decimos, bueno, de todo esto que definí, ¿qué datos necesito realmente para trabajar? ¿Sí? Antes alguien puso definir TDAs. Bueno, ¿qué TDAs definiríamos en este caso, por ejemplo? ¿No? Y acá de nuevo no hay una única solución. El del jugador, con su posición, con... Jugador. Esto es, de nuevo, se va a hacer un poco complicado porque, de nuevo, los enunciados son muy sencillos, pero supongamos que queremos jugador, ¿no? Yo necesito el dato jugador. Vamos a suponer que va a ser un TDA jugador, ¿sí? Acá estamos hablando de TDAs. Si estoy hablando de... Sí, pongamos específicamente TDA. Yo tengo un TDA jugador. Ustedes me dijeron que un TDA tiene datos y operaciones. ¿Cuáles serían los datos y las operaciones que necesitamos para el jugador? O sea, ¿dónde está parado? Posición, Posición. No, y datos ya no tendría más, ¿no? No hay mucho más. ¿Alguna función del jugador? Moverse. Moverse. moverse y mover objetos. Moverse, función. Mover objeto.
Acá, en esta etapa, no importa que se equivoquen, ¿sí? Porque la idea es, de nuevo, estamos haciendo un bosquejo de lo que podría ser. Listo, terminamos con el jugador. ¿Qué más? No, perdón. En jugador también, tipo en datos no entraría también en qué posiciones puede moverse. Anotemos. ¿Qué más? ¿Puedes poner una de las Vidas. grillas? O sea, la Grilla. celda, si es una pared o es un objetivo. ¿Querés un TDA Zelda, por ejemplo? O sea, yo lo que digo es para saber si es una pared o si es un objetivo o si es una celda normal. O si tiene una caja o no adentro. Zelda. Tipo de celda. ¿Eso decís? Claro, tipo por si es pared o tiene objetivo o todo y si está ocupado o no. No sé si. Pero ¿cuál sería? Digo, por ejemplo, el tipo. Tipo obstáculo. ¿Está ocupado? Sí. Para No, saber si es una caja o una pared, por ejemplo. Pues si es una pared no se puede mover. Pero si es una caja, sí. Bueno, de hecho es algo que no surgió en este momento, pero si bueno, si tenemos celda que pueden tener caja, jugar obstáculo objetivo, también puede ser que esté vacío, ¿no? Entonces, si el tipo de celda es vacío, no está ocupado, está vacío. Por eso digo, no sé si. claro, yo lo O había entendí pensado mal. como. O sea, yo probablemente esté mal, pero yo lo había pensado No, como no, si es no. pared o no. No necesariamente Y mal. en tipo si es pared o no. Y si está ocupado me refiero a si tenía una caja el jugador o está vacío. Ok. Entonces vos ahí lo que estás planteando es distinto. No que una celda puede ser de este tipo, sino que en realidad vos tenés celdas y tenés objetos y los objetos pueden estar en las celdas. O sea, vos lo que estás definiendo es algo distinto a lo que dijimos es que tenemos objetos. Y los objetos son jugador, caja y objetivo. Y acá vos lo que decís es tenemos estas cosas y en realidad celda es eh, pared o no pared o pared vacía o algo así decís vos. O sea, sí, algo así. Podría haber sido también. No digo que esté mal, pero como ya empezamos así, dejémoslo así. Pero podría haber sido. No me parece mal. Dejémoslo así por ahora. ¿Qué más le pondrían? ¿Le pondrían alguna función a la celda? ¿Hace falta? ¿No hace falta? Una función de detección de colisiones para el jugador para que se pueda usar en el resto de las funciones y no repetirse. Ojo, que este es el problema, ¿no? Es TDA es datos y funciones que operan sobre esos datos. Entonces vos decís, bueno, una función suelta no es parte de un TDA. Acá hay un problema para los que vienen de Python que están acostumbrados a trabajar con clases. Esto es, C no es un lenguaje con clases, ¿sí? Entonces sería como tener la función fuera de todas las clases. Y encima no tenemos jerarquías como decir, bueno, todos los objetos son objetos, el usuario es un objeto más y lo puedo mover y aplica la función a todos los objetos. No es así. El modelado es un poco distinto. Pero no me importa digamos, no quiero detenerme mucho en esto porque la intención no es implementar el juego, ¿sí? Entonces ustedes lo que me pueden decir, bueno, tal vez, ¿sabes qué? Vamos a modelar, dijimos, jugador, celda. ¿Qué más me dijeron? No me dijeron nada más. ¿Necesitamos modelar movimiento, por ejemplo? Si llegáramos a modelar movimiento, ¿qué iría adentro? No tengo idea. Y si llegara a modelar, por ejemplo, turno o paso, como se llame, ¿qué le pondría adentro? No sé, Lucas, no tengo idea. Entonces, esas son las cosas que. Digo, ¿qué hacemos? No sé, paso o turno. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a plantear esto, decir, che, ¿realmente esto es un TDA? Celda, ¿necesitamos un TDA Celda? Porque lo único que vamos a hacer es guardar datos. No tenemos operaciones. No tenemos. Es simplemente el dato. Es
de qué tipo es la celda y si está ocupado o no está ocupado. ¿Vale la pena definir un TDA para eso? El jugador le dijimos tiene una posición, posiciones posibles, destino, moverse, mover objetos. Si lo vamos a plantear de esta forma, posibles posiciones de destino, no sé si yo lo plantearía como un dato, porque no es un dato, más bien es algo dinámico, ¿no? Va cambiando con el tiempo mucho. De hecho, en cada turno, cada vez que yo me mueva, esto va a cambiar. Y en definitiva, lo que me interesa a mí es saber del jugador cuáles son las posiciones a las que se puede mover. Entonces, ni se me había ocurrido de entrada plantear esto dentro del TDA jugador. Pero si lo planteáramos de esa forma, yo quizás lo plantearía no como una carita triste, sino como una función. ¿Por qué? Porque le estaría pidiendo al jugador, che, dame las posibles posiciones a las que te puedes mover. Entonces, el TDA jugador puede calcular en base a su posición actual y en base a la grilla dónde puede moverse. Que después tenemos el problema de la grilla, ¿no? ¿Quién maneja la grilla? Che, la grilla es un TDA en realidad. Entonces, porque estamos hablando del comportamiento de la grilla. Entonces, si la grilla tiene un comportamiento, esto en realidad tiene las celdas, donde cada uno tendrá su tipo. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos algún comportamiento? Sí, ¿por qué? Porque el rompecabezas, el Sokoban, hay que armarlo primero, ¿no? Entonces, podemos seguramente cargarlo desde un archivo o podemos, pongamos, crear desde archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser una función que opere sobre los datos de la grilla para dejarlo armado de forma tal que se pueda jugar. O, por ejemplo, ubicar jugador, ¿sí? Este juego mayormente va a operar sobre la grilla y los comportamientos seguramente van a estar sobre la grilla. ¿Vamos a dejar que el jugador se mueva solo o vamos a dejar que la grilla mueva al jugador? Bueno, yo qué sé, podría ser de las dos formas. Podríamos hacer, si quieren, dejar que operen en conjunto. Pero en definitiva, por ahora, Zelda, movimiento no tiene nada, turno no tiene nada. Es como que la única parte importante que tenemos es grilla y quizás jugador, dependiendo de cómo lo planteemos, ¿sí? Y esas son las cosas que tienen que identificar ustedes cuando ven un enunciado. De nuevo, esto es un enunciado de algoritmos 1. Por supuesto que es sencillo. Lo que le demos nosotros tampoco va a ser súper complicado. Pero es importante que hagan este ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó el cuatrimestre pasado cuando dijimos, bueno, tienen que hacer un menú? Y bueno, ¿y qué es un menú? Bueno, si no saben lo que es un menú, no saben cuál es el problema que tienen que resolver con el menú, están al horno. Porque, ¿cómo van a plantear qué es lo que necesitan para trabajar si no saben cuál es el dominio del problema? Entonces, en el menú, ¿qué tenían en el menú? Bueno, el menú, ¿qué quiero hacer con un menú? Quiero... acá me salté los requerimientos, ¿no? Pero ¿cuáles eran los requerimientos del menú? Poder mostrar el menú por pantalla, poder elegir una opción y poder tener submenús, no me acuerdo. Eran los requerimientos que habíamos pedido. Para hacer eso, ¿qué problema? Bueno, tenemos el menú, tenemos ítems, porque el menú está formado por ítems. Los ítems tienen una acción asociada, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo un ítem del menú, algo sucede, ¿sí? No eran muchos los conceptos del dominio del problema. Entonces, en base a eso, ¿qué podemos definir? Bueno, sé que tengo menú, tengo opciones, sé que el menú le puedo pedir que ejecute una acción, ¿sí? Y en base a eso se fue armando el TDA menú. Esto es lo mismo. En base a lo que yo sé que puedo hacer y los que no puedo hacer, y en base a esta definición, lo que dijo el compañero, podría haber sido una definición diferente, ¿sí? En base a lo que yo entiendo del problema, puedo plantear soluciones diferentes. ¿Mm? Pero en este caso, por lo menos hasta ahora por lo que veo, Zelda no sería un TDA, sería simplemente una estructura con datos y nada más. Esto muchas veces lo llaman, en orientación a objetos lo llamarían clase anémica, ¿sí? Porque no tiene ningún comportamiento por sí mismo, es un objeto de datos, puramente de datos. Me da las características de esa celda y nada más. Yo hasta le pondría el... Sí, podemos poner tipo y ocupado si quieren, no sé. Em, y nada más, ¿sí? Entonces hasta incluso si quieren podemos poner tipo ocupado y de nuevo, una vez que ya entendemos cómo funciona esto y planteamos, decimos, ¿sabes qué? Para simplificar un poco, hagamos lo siguiente. Digamos que la celda sabemos si es objetivo, ¿sí? Para no tener que plantear objetivo como algo separado. Listo, ya está, listo, yo sé que es objetivo. Está ocupado,
Podríamos ver, a ver si queremos saber si está ocupado por una caja o no. ¿Sí? Podemos ir haciéndolo más específico a lo que, porque de nuevo, como vieron con Nico en la clase pasada, no es necesario que haga una abstracción súper fuera de este mundo, digamos que, mira, esto es completamente abstracto, puedes hacer cualquier... No, mira, yo lo quiero para un problema específico. A veces hay que bajarlo a tierra también, listo. Yo planteé esto, pero en realidad lo que me interesa son las cajas, ¿sí? O algún otro tipo de objeto que tenga. Bueno, entonces, si tenemos objetos distintos, planteémoslo de otra forma. Si tenemos solamente cajas, planteémoslos así, está ocupado por una caja o no. Eh, una celda está ocupada si está el jugador dentro. Y yo diría que no, porque en realidad lo único interesante del juego es que el jugador se puede ir moviendo y el jugador nunca va a obstaculizarse a sí mismo. Entonces, ocupados, lo que diría es si hay una caja o no. Entonces, ya con esas definiciones, voy anotando todas estas cosas. Esto es lo que yo siempre digo, anoten en el informe las suposiciones que hicieron. ¿Sí? En base a todo esto, yo fácilmente puedo plantear los TDAs que quiero, planteo las estructuras, pongo las funciones, completo las funciones en base a las definiciones que yo mismo di acá, ¿sí? Yo dije, creas de archivo, ¿qué va a hacer? Bueno, va a agarrar el archivo y va a crear la grilla con esto que me pidieron acá. Listo, ya está. Yo ya definí qué hace mi función, ya sé lo que tiene que hacer, la puedo implementar, ¿sí? Ubicar jugador, ¿qué hace? Bueno, va a recibir un jugador y lo va a meter en la grilla, ¿sí? Siempre y cuando no sea una pared o no esté ocupada con una caja. Listo, ya está. ¿Sí? Posibles posiciones de destino que me va a dar. Bueno, en base a la posición actual del jugador y en base a la grilla, le podemos pasar la grilla si quieren como parámetro. ¿Sí? Esto me dice si puedo moverme en alguna de las 4 posiciones posibles. Lo que sea. O quizás alguno dice, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Lo que me gusta más es puedo moverme en tal dirección. ¿No? Y dice, bueno, le paso la grilla y le pregunto si me puedo mover para arriba, abajo, izquierda, derecha, alguna de las 4 y me dice si puedo o no puedo. También es válido. ¿Sí? ¿Pero por qué es válido? Porque yo ya entendí qué es lo que quiero hacer. Ya sé con qué datos estoy trabajando y sé qué es lo que quiero hacer. De jugador con saber su coordenada ya estaría, ¿no? Los movimientos los controlamos aparte. De nuevo, esa es otra posible solución. Uno podría decir, mira, de jugador lo único que me interesa es la posición y hagamos que todo lo maneje la grilla. Entonces, grilla te quedaría algo mucho más grande y jugador te queda de nuevo un objeto que no tiene nada y dejaríamos toda la lógica acá. ¿Está bueno? No sé. Quizás está bueno dejar que el jugador decida cosas por sí mismo. ¿Sí? Entonces, a veces entramos en el reino de lo filosófico cuando planteamos ideas. Cuando hagan orientación de objetos es lo mismo. A veces nos ponemos filosóficos y bueno, ¿qué me conviene? ¿Que la grilla mueva al jugador o que el jugador se mueva? O que... no sé, ¿sí? Pero acá, no sé, no me disgusta la idea de que el jugador sea el que decida en base a la grilla. Eso nos va a dar también un poco de flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Volando. Esto es un enunciado que no sé de dónde salió ni cuál era la intención. Uno podría decir, no, ¿sabes qué? Más adelante en los próximos TPs vamos a agregar que haya, no sé, tenés objetos especiales, tenés una poción que te hace invisible y podés traspasar paredes. Entonces, está bueno en ese caso que la lógica la maneje el jugador, porque ya tenés cosas muy específicas que quizás se te va de la grilla. Porque si no, en definitiva, la grilla es como tener un main enorme, ¿no? No estás delegando responsabilidades tampoco. Eso es algo que también van a ver en Algoritmos 3, o como se llame, el tema de cuando planteamos TDAs o cuando planteamos clases, lo que estamos buscando en realidad es encapsular responsabilidades en paquetes más chicos. ¿Sí? Darle una única responsabilidad a cada uno de los objetos. Entonces, en este caso, a mí me gustaría que toda la lógica de movimiento del jugador lo maneje el jugador. Porque si no, Grilla va a manejar la lógica de crear la grilla, de ubicar las cajas, de saber si se ganó el juego o no, de saber si el jugador se puede mover de tal forma o de tal otra, y un montón de cosas más que quizás nada que ver, ¿sí? Entonces está bueno delegar un poco. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer que Grilla se ocupe de menos cosas, voy a hacer que el jugador se ocupe específicamente de lo que concierne a jugador, voy a hacer que Grilla solamente construya la grilla y voy a hacer un objeto aparte que sea, no sé, lógica de juego que maneje toda la lógica de nuevo de los pasos. No hablamos de los pasos y los turnos, porque el turno por ahí te puede decir en qué turno estoy, número de turno, ¿no? Entonces puedes tener ¿cómo se llama? No quiero decirle sistema, pero un sistema. O sí, podemos definirlo como juego que maneje la lógica de turnos. Y bueno,
Yo voy contando cada turno, porque también puedes tener un contador de turnos, o puedes decir tengo un límite de movimientos o de turnos que lo puede administrar este. Y en base a este le da potestad a la grilla o al jugador de que haga una u otra cosa, ¿sí? Por eso digo, es un tema muy... No es un tema muy complejo, pero a veces el diseño de TDA y el saber cómo plantear un TDA puede tornarse un poco más complejo de lo que realmente debería ser. Porque decir, bueno, es un juego de Sokoban, lo que es una boludez. Pero fíjense la cantidad de estupideces que estamos discutiendo para hacer un Sokoban, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entienden a dónde voy con todo esto? Sí. Bueno. No vamos a hacer el juego, obviamente. Pero podemos chusmear qué más había, porque a esto se le fueron agregando cosas, ¿no? ¿Qué se le agregó? Una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Si tenemos una interfaz gráfica, lo que significa es que cada una de estas cosas va a tener una representación gráfica. Seguramente el jugador tiene una representación gráfica, la celda, la grilla, el movimiento y el turno. Cuando entramos en la parte de representaciones gráficas, uno suele separar lo que es esto, sería el modelo, ¿no? ¿Qué es el modelo? Es toda la lógica de cómo funciona el juego, ¿sí? El jugador se mueve de tal forma, la celda tiene tal tipo, la grilla se arma de esta forma y tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que asegurarse al armar la grilla de que la cantidad de objetivos y la cantidad de cajas sea iguales, ¿sí? Etcétera. Por otro lado, está la vista, ¿sí? Tenemos las clases del modelo y tenemos clasecitas, objetos que nos representan la parte gráfica, cómo se dibuja un jugador, si el jugador tiene algún estado de animación porque le hicimos una animación para caminar, en qué frame está la animación, cuando estoy moviendo una caja o cuando estoy moviendo un jugador, en qué frame del movimiento estoy, porque quizás digo, bueno, para moverse de un cuadrado al otro tengo 8 subpasos para hacer la animación del movimiento, no sé, N, ¿sí? Pero eso debería ponerlo acá. Debería poner, bueno, yo sé que el jugador se está moviendo y acá digo en qué frame estás. ¿Debería ir acá? La respuesta suele ser que no, ¿no? Pero de nuevo, volvemos a entender qué es lo que estamos haciendo. Nos estamos planteando una abstracción que me representa lo que puede hacer el jugador en el juego. El concepto de frame o en qué posición, en qué subposición está para dibujarlo por pantalla, no corresponde a esto que estamos planteando nosotros, que es lógica de juego, sino que es más bien una lógica de visualización, ¿sí? Entonces seguramente vamos a tener jugador gráfico, no sé, buscamos un buen nombre después, ¿sí? Y este va a tener toda la información de lo que se está dibujando por pantalla. Como digo, son cosas separadas, ¿sí? Llegado el caso que tuviésemos que hacer esto. Fíjense que acá empieza a hablar un poco más de cómo interactuar también, teclas y acciones asociadas, definición de los niveles. Entonces acá tenemos más conceptos para agregar, ¿sí? Tenemos teclas y tenemos acciones. Tecla, bueno, la tecla del teclado. Acción es algo que está asociado seguramente a alguna... No tengo idea, a ver los archivos podemos ver. Mira qué lindo, le pusieron... ¿Qué es Luigi? Pack de imágenes, niveles... ¿Y las acciones? Me cagaron el archivo. Bueno, no importa. Hasta viene con título. ¿No? Bueno. En fin. ¿Sí? Y después esto lo ampliaríamos un poco más utilizando pilas y colas para hacer, deshacer y rehacer. De nuevo, eso ya es más avanzado. Si sabemos que tenemos que deshacer y rehacer, seguramente sabemos que esta clase, este objeto que antes no nos interesaba, que era movimiento, nos va a empezar a interesar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer y deshacer, si es posible deshacer acciones, quiere decir que me tengo que acordar el estado pasado, me tengo que acordar dónde estaban las cosas anteriormente, ¿no? Entonces yo sé que un movimiento va a ser un desplazamiento de un objeto por la celda, o va a ser un cambio de celdas, de estado de celdas, ¿no? Entonces acá tiene que ponerse a pensar cómo hago un deshacer. Bueno, al deshacer seguramente vamos a ir
lo que nos conviene es tener acciones, o si quieren, movimientos, y asegurarme que sean reversibles. ¿Sí? Entonces yo digo, mi movimiento acá lo que hice fue mover el jugador, que acá lo único que vamos a decir jugador, movimos desde hasta, ¿sí? Ponele. Entonces yo moví el jugador de acá para acá. ¿Qué más necesitaría saber? Y bueno, necesito saber si empujaste una caja, si agarraste un ítem, si hiciste lo que sea. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder volver atrás. A veces lo que se suele hacer es guardar un estado completo y revertir el estado de la grilla completa. Eso me parece poco conveniente para algoritmos 1. Pero de nuevo, esto, así como estaría planteado en esta materia, no sería un TDA tampoco, sería simplemente datos. ¿Sí? El TDA sí sería lo que necesitamos para poder hacer el hacer y el deshacer, que es una pila. Después vamos a ver pila. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea de lo que tienen que hacer? Digo, esta clase es como muy, che, Lucas, ¿qué me estás enseñando? Nada, es como un boludez lo que me estás hablando. Sí, ya sé, pero decidimos poner una clase así el cuatrimestre pasado cuando nos pasó el tema del menú. Lo que necesito que ustedes aprendan a leer un enunciado, interpretarlo y pensarlo. ¿Sí? Y pensarlo significa pensar en todas estas cosas. Pensar en cuáles son los objetos específicos de mi problema. La grilla, la celda, las cajas, el jugador, los obstáculos, ¿sí? Los movimientos, los pasos. Son cosas específicas de mi problema. Bueno, significa que necesito un TDA por cada uno. Y ya vimos que no siempre es así. A veces sí, a veces no. En el caso del jugador salió que sí. En el caso de la grilla salió que sí. Celda, para este diseño dijimos, no, ¿sabes qué? Celda me conviene en realidad que, nada, que sea una estructura sola. ¿Sí? ¿Se entiende o estoy hablando solo? Como, no sé. Se entiende, se Sí, entiende. sí, sí. Estoy preocupado por su futuro. Bueno, a ver qué pasa en el TP2 cuando llegue el momento. Bien. ¿Cómo podemos continuar? Sí. Dice, ¿la rompemos, profe? Seguro. Seguro. En el TP2 se decide todo. Pasa que en el TP2... Yo creo que este cuatrimestre no van a tener problemas con el TP2 por las cosas que cambiamos. Esta clase es una de las cosas que cambiamos. Cambiamos un par de cosas más. Yo confío en que les va a ir mejor. Vamos a ver. De hecho, estamos recibiendo quejas de otras cátedras. Viene una queja de una materia siguiente y me dice, che, escuchame, Lucas, fíjate que los chicos, yo les pregunté, les planteé hacer cierto algoritmo con ciertas cosas y me dijeron que no sabían ni cómo plantearlo. Yo dije, hijo de puta, ¿no? Bueno, entonces está bueno que aprueben algoritmos 2, pero me interesa más que se lleven el conocimiento de cómo plantear un algoritmo, ¿sí? Porque a veces me queda la duda de si realmente saben o no saben. ¿Por qué? Porque yo sé que están sabiendo completar un punto C con código. Perfecto. Pero necesito que también aprendan a plantear TDAs, a que aprendan a sentarse a resolver un problema. ¿Sí? Desprendió fuego. Nada, nada, viene con onda el chabón. Me dice, mira. Mira, le dije, la verdad que el cuatrimestre pasado nos dimos cuenta que saben si saber un choto. Digo, no puede ser, pero bueno, es lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cortemos un rato. Y después, si quieren, yo en realidad iba a hacer un ejemplo con la SUBE. No sé, después, antes de arrancar la clase, dije, che, puedo buscar TPs de otras materias y ver qué hacemos. Pero... Sí, estaba buscando repositorios por eso. Pero podemos plantear el ejercicio de la SUBE que quería hacer originalmente. Hagamos 10 minutos.